Bueno, señores, si les es posible, hagan ustedes el esfuerzo mental. Prescindan de, bueno, pues de su bagaje cultural, de su profesión, etcétera, y pónganse simplemente en tren de espectadores. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? ¿Cómo calificarían este programa? ¿Cómo lo considerarían? ¿Puedo? Sí, sí, puede. Pero si prescindimos de lo que sabemos, ¿para qué estamos aquí? Bueno. Creo que sabes bien por dónde... ¿Qué nos deja para...? ¿Cómo? ¿Qué nos dejáis para decir? Fuera de prescindir de lo que uno sabe. Sí, pero como un espectador normal y corriente, en el sentido no de que un espectador tenga que ser necesariamente inculto o desconocedor, pero sobre todo al abordar este programa en concreto y este tema, yo pienso, y ya lo dije en la presentación, que no creo que sería una presunción excesiva, que para muchos espectadores este tipo de música no es habitual. Correcto. Para ustedes, en cambio, yo creo que a todos saben de qué se trata. Pónganse en la situación del espectador, que esta música, a fin de cuentas, quizás sea la primera vez que toma contacto con ella. ¿Qué pensarían de este programa? Ese es el sentido de mi pregunta. Gracias. Bueno, yo personalmente es que no estoy demasiado de acuerdo con la manera de presentar la pregunta. Abundo en lo de Buenagu. Yo pienso que el telespectador también lo ve desde un ángulo al que no renuncia a su propia profesión. Yo pienso que este programa que se ha visto es un programa que no se puede juzgar desde el espectador medio, porque yo pienso que el espectador medio no existe, simplemente. Ya sé que voy en contra de muchísimas de las normas de la televisión, me importa un rábano, de verdad. Pienso que el espectador medio no existe. Y yo pienso que este programa es muy cierto lo que dices, que probablemente mucha gente no conozca ni a Boulez ni a la música que él hace. Yo no puedo sino lamentarlo. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que este programa es absolutamente necesario, y que si es necesario de algo, es que se hubiese visto, por ejemplo, hace 10 años, y repitiéndose con cierta frecuencia programas parecidos a estos de 10 años acá. Eso sería lo que yo personalmente preferiría. Ustedes, o tú quizá, abundarías en la cuestión. Yo ya rompí el hielo, pero creo que ya, una vez planteado una inquietud que es muy válida, lo que podríamos empezar es hablar del programa que se trata, ¿no? Y sobre eso va saliendo las opiniones si más me concretas, permites, ¿no? Emma, mi opinión sobre la película, esta producción de la BBC, como dirían en inglés, pues me parece que es positiva, a pesar de que yo soy un compositor clásico y un concertista, y que, como bien ha dicho Luis de Pablo, en España estamos en muchas facetas atrasados y no hay por qué. Pienso que evolucionar es importante, y aunque vuelvo a repetir, y perdonadme que repita tantas veces, yo cuando cojo mi guitarra suena la música de Bach y me siento muy a gusto, incluso la música que yo escribo es bastante clásica, pero pienso que es importantísimo que se emitan estos programas y que, sobre todo, que se cree, como en Francia, con esos aparatos tan extraordinarios que hemos visto en la película, que yo no sé los millones que costará, pero que cantidad de millones se irán por otros lugares que no tendrán, quizás se vayan por un grifo, que no irán a ningún lugar, al mar, en realidad. María Eugenia. Yo sí me pongo en lugar del espectador medio, que sí que existe, que son la mayor parte de la gente que está viendo este y casi todos los programas de televisión, y la película me parece muy difícil, demasiado larga y sin unos objetivos concretos por parte del periodista, del realizador que la hace y del guionista, que también es el propio músico, Pierre Boulez, ¿no? Independientemente de esto, que es una realidad, creo yo que es una realidad, sí que es absolutamente necesario que este tipo de música se conozca. Después de todo, es música como otra cualquiera, más evolucionada que la de Julio Iglesias o que la de Beethoven, es distinta, pero es música que cuenta en cualquier otro país del mundo y que aquí desconocemos todavía. Quizá donde debería verse este tipo de programas también es en las escuelas, ¿no? Y donde los niños deberían familiarizarse con esta y con toda la música que merece la pena conocer. Ahora, como programa y tal, a mí me parece que no está muy bien, que debería ser un poco más vulgar en el sentido, más divulgativo, sí, más asequible. Debería haberlo vulgarizado un poco más y, sobre todo, haber contado un poco la gestación de esta música en el compositor.
cómo se le ocurre a él, cómo la compone, ya que Pierre Boulez utiliza la música, los aparatos electrónicos y los ordenadores desde hace relativamente pocos años. ¿Cómo pasó de ser un músico convencional, diré algunas burradas, ¿no, Luis? Bueno, no, pues eso. ¿Cómo pasó de ser un músico clásico y de un músico serio a un músico más vanguardista, con una técnica más de vanguardia? Eso yo lo echo de menos en el reportaje. Y luego lo de ir con una actitud más abierta y de curiosidad hacia este tipo de documentales y de reportajes, eso es estupendo que todo el mundo lo tuviera. Ahora, ya que la gente va con buena voluntad de ver este tipo de producciones de televisión, esto pues hacérselo un poco más fácil, porque la película es un poco difícil y no debería ser para los 4 o 4.000 o 400 que conocen esta música, sino para alguien más, para que nos interesemos los que no sabemos mucho. Claro, lo que ocurre es que cabría plantearse a partir de aquí una cuestión, y es que toda evolución, toda transformación, todo avance cualitativo en cualquier tipo de arte y de ciencia no supone de alguna manera siempre, innecesariamente además, una transgresión. ¿Transgresión de qué? Transgresión de lo que venía siendo lo habitual, es decir, las normas. Transgresión de la norma, de lo que se conoce. De la norma. O sea, estás usando el término transgresión como en su consecuencia evolutiva de algo que viene siendo un modelo anterior. ¿Es así? ¿Cómo hay que entender el término transgresión? Hombre, claro, evidente, vamos, desde mi punto de vista creo que es evidente que cualquier novedad sobre una técnica empleada anteriormente o sobre cualquier tipo de lenguaje empleado anteriormente supone una transgresión de lo anterior, en el sentido de una evolución. Ahora, yo no sé si eso tiene que tener implicaciones forzosamente críticas negativas o no, porque sin esa transgresión de valores anteriores la humanidad permanecería inmóvil siempre. Luego, lo que hay que ver en este caso es si esa transgresión ha conducido a algo positivo y si está siendo gustada por la humanidad o todavía no, que es lo que yo más bien, vamos, por lo que en la historia ocurre en todos los ámbitos. Normalmente estas transgresiones en principio son muy discutidas, luego más tarde se asimilan y al final acaban siendo clásicos. Claro. No sé si en este caso ha llegado Yo no daba a la palabra transgresión ningún valor peyorativo, sino todo lo contrario. Ya. Definía un fenómeno que yo creo que está ahí, a través de la cultura. Así lo he entendido yo. Lo que quiero decir es que quizá en este momento lo que todavía podemos llamar transgresión, mañana se llamará el clasicismo de la electrónica, por ejemplo, en música. Bueno, hoy todavía le corresponde ese término que tú has empleado, que me parece muy interesante precisamente, ¿no? Yo en mi opinión tengo que decir que para mí la música de Boulez, en general, considerando a Boulez como compositor, ¿verdad? Lo que ha hecho hasta la fecha, es un hombre que el año que viene, si no me equivoco, cumplirá 60 años, ya no es ninguna transgresión. Si Boulez transgredió algo, y transgredió muchas cosas, no es en el periodo actual, fue fundamentalmente en los años que siguieron inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, y más concretamente finales de los 40 y la década de los 50. Después Boulez y su aporte se ha remansado. No lo digo esto de ninguna de las maneras con un matiz peyorativo, sino estoy intentando verlo desde mi punto de vista de compositor y de hombre que se dedica a eso como profesión. Y la música de Boulez hecha con ordenadores, de la cual evidentemente la obra más notable sea probablemente Repon, vamos, prácticamente la única, no supone una ruptura clara ni una ruptura decidida con materiales previos de su música. En una palabra, Boulez sigue siendo reconocible como Pierre Boulez en esta obra de la misma manera que pudo serlo con una obra como El Martirio sin dueño o sus 3 sonatas para piano, ¿verdad?, que datan de otro periodo muy anterior. Pienso que Boulez hoy en día puede sonar todo lo extraño, acepto la responsabilidad de lo que digo, es un clásico del momento presente, es tan clásico como pudiera ser clásico Stravinsky en los años 40. Esto es un señor que entonces tenía ya los 60 años y que ya es un señor que puede gustar más o que puede gustar menos con arreglo a cada cual, pero cuya música ya está más allá de la discusión tan tonta de si es